jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a seguir hablando de los aminoácidos. En particular, vamos a hablar de su estructura y de sus propiedades. Espero que os guste. La primera propiedad es la estereoisomería, una vieja conocida vuestra, que yo creo que ahora ya casi no necesita ningún tipo de explicación, porque es la misma propiedad que hemos visto ya en los monosacáridos. Efectivamente, los aminoácidos pueden tener estereoisómeros, y para que puedan tener estereoisómeros tienen que cumplir la misma condición que cumplían los monosacáridos. ¿Recordáis cuál es la condición para que una molécula pueda tener estereoisómeros? Rebuscad. Efectivamente, tienen que tener algún carbono quiral o asimétrico. Y en este caso, el carbono quiral o asimétrico es el carbono alfa, el carbono al que se unen hidrógeno, carboxilo, amino y un grupo R, un radical, variable. De esta manera, cuando el grupo NH3 lo colocamos a la derecha, hablamos del enantiómero D. Cuando el grupo NH3 está a la izquierda, hablamos del enantiómero L. Fijaos que el carboxilo hay que colocarlo hacia arriba, en este caso, y el radical hacia abajo. La única diferencia entre la estereoisomería de los aminoácidos y de los monosacáridos es bastante curiosa. Vimos que en los monosacáridos en la naturaleza solo hay enantiómeros D. Bueno, pues en los aminoácidos es al revés. Solo hay enantiómeros L. La siguiente propiedad es derivada de la anterior. Ya sabéis que los estereoisómeros tienen actividad óptica. Como sabéis, la luz normal puede pasar por un filtro polarizador, de modo que solo vibra en una dirección. Esta luz se llamaría luz polarizada plana, y cuando atraviesa una solución de estereoisómeros, resulta que gira hacia la derecha o hacia la izquierda el plano de vibración, igual que los monosacáridos. Algunos aminoácidos tienen una propiedad especial, y es que no pueden ser sintetizados por ciertos seres vivos. Estos aminoácidos que no pueden ser sintetizados, pero sin embargo sí son necesarios para realizar algún tipo de función, se denominan aminoácidos esenciales, y hay que incorporarlos a través de la dieta. En el caso humano se consideran aminoácidos esenciales estos 9 que veis en la tabla. Son aminoácidos que no podemos fabricar y que por lo tanto tenemos que consumir directamente con la dieta. Y ahora vamos a encarar la parte más difícil de este vídeo, que es la propiedad de ionización de los aminoácidos. Hemos estudiado en el primer tema la ionización del agua. Vamos a ver cómo, igual que el agua, los aminoácidos pueden presentar distintas cargas dependiendo de cuál sea el pH del medio. Vamos a comenzar recorriendo toda la escala de pH, comenzando con un pH muy bajo, un pH ácido. Cuando el pH es ácido, la concentración de protones es elevada, hay exceso de protones, y entonces los aminoácidos tienden a absorber todos los protones que pueden. ¿Qué protones pueden absorber? Pues el grupo amino puede absorber 1 y entonces se encontrará en su forma NH3, es decir, cargado positivamente.
El grupo carboxilo, el máximo número de protones que puede absorber es 1 y entonces estará en su forma COOH, o sea, eléctricamente neutra. Globalmente, todo el aminoácido presentará una carga neta 1 positivo. Todo esto sin contar con lo que puede ocurrir con el radical variable. Si vamos subiendo en la escala de pH, es decir, vamos reduciendo la cantidad de protones del medio o añadiendo grupos OH, da igual, OH menos, el siguiente estado significativo será el en el que aparecen las dos cargas eléctricas. ¿Por qué? Pues al disminuir la concentración de protones, el aminoácido intenta compensar eso y lo compensa cediendo protones. En este caso, el primer protón que va a ceder es el del grupo carboxilo. Lo cede antes que el del grupo amino. Y entonces se origina esta forma eléctricamente neutra, por eso la carga neta es 0, que recibe el nombre de zwitterion, que alude justamente a que tiene ambos iones. Si seguimos ascendiendo en la escala de pH, reduciendo la concentración de protones, los aminoácidos tienden a ceder todavía más protones y ahora el que van a ceder es el que les queda, el del grupo amino, que va a quedar sin carga eléctrica. Y entonces, globalmente, el aminoácido pasaría a estar con una carga neta 1 negativo. Estas tres son las formas en las que se puede presentar un aminoácido. Como veis, todo este depende del pH del medio. Vamos a estudiar cómo sucede esto en un caso concreto. Vamos a ver cómo cambia el estado del aminoácido alanina a medida que cambia el pH. Comenzaremos con un pH absolutamente ácido, un pH 1, entonces progresivamente la alanina, a medida que se van añadiendo equivalentes OH al medio, va a ir liberando protones del grupo carboxilo hasta que la mitad de las moléculas se encuentren en el estado con carga positiva y con carga neta 0. Si seguimos añadiendo grupos OH, los grupos carboxilo tienden a seguir cediendo protones hasta alcanzar un valor de pH especial, el punto isoeléctrico. En este valor tendremos todas las moléculas del aminoácido en su estado de zwitterion. Por lo tanto, el carboxilo se ha desprotonado del todo. Si seguimos añadiendo grupos OH, ahora la única forma de compensar el pH es soltando protones del grupo amino. Eso va a hacer que parte de los aminoácidos se encuentren en zwitterion y otra parte con una carga negativa. Cuando se alcance el equilibrio entre estos dos estados, el de zwitterion y los cargados negativamente, nos encontraremos en este nuevo punto, y a partir del cual, si seguimos con esta tendencia, llegaremos a la forma en la que el aminoácido está cargado negativamente. Esta curva recibe el nombre de curva de titulación y permite comprender el estado en el que se encuentra el aminoácido según va cambiando el pH. Todo esto es posible gracias a que los aminoácidos tienen un comportamiento que se llama anfótero, es decir, actúan tanto como bases como ácidos. Recordad que un ácido es una sustancia capaz de liberar protones al medio, capaz de ceder protones, mientras que una base es una molécula capaz de captar protones del medio. Y los aminoácidos saben hacer ambas cosas. Justamente por su carácter anfótero, son capaces de actuar como tampones, cosa que ya habíamos adelantado en el tema 1. La siguiente propiedad también es consecuencia de la anterior. Como los aminoácidos siempre tienen alguna carga, independientemente del pH al que nos encontremos, van a ser sustancias polares. Y
al ser sustancias polares, son solubles en agua, igual que vimos con la disolución, por ejemplo, del cloruro sódico, que pusimos como ejemplo de molécula polar. Y recordad nuevamente que todos los aminoácidos son polares. Lo que puede ser apolar, que vimos en su clasificación, son sus radicales, sus cadenas laterales. El enlace peptídico se forma cuando el grupo carboxilo de un aminoácido se combina con el grupo amino de otro. Como el primer aminoácido queda con un grupo amino libre, la secuencia en un polipéptido siempre se numera a partir de este grupo amino, que recibe el nombre de grupo amino terminal. Durante la reacción se desprende una molécula de agua y las subunidades de aminoácidos se integran formando un péptido. Cuando el proceso se repite, nuevos aminoácidos se añaden en el extremo carboxilo y forman un péptido más largo. El enlace peptídico en realidad es un grupo funcional de tipo amida, que tiene dos enlaces bastante rígidos, el que une el carbono con el oxígeno y el que une el nitrógeno con el hidrógeno. De modo que tienen un cierto comportamiento de doble enlace. Esto hace que los enlaces sean muy rígidos y formen ángulos muy característicos y determinen un plano llamado plano amido. El plano amido está formado por átomos que apenas tienen capacidad de movimiento. Solo a través de los carbonos alfa, que aquí aparecen señalados con letras verdes, se puede producir algún tipo de giro. Pero esto es más que suficiente para permitir una gran movilidad en las proteínas. Y simplemente para terminar el vídeo y terminar de dejar claras estas propiedades de los enlaces peptídicos, quería mostraros en esta imagen fija, que creo que agobia menos porque no se mueve, todo esto que acabamos de contar. Estos enlaces, el carbono-oxígeno y el nitrógeno-hidrógeno, el carbono-nitrógeno, estos enlaces de aquí, son los que determinan el plano amida, que tenéis dibujado en esta imagen. Como podéis ver, se van alternando distintos planos amida que quedan unidos entre sí a través de carbonos alfa, ¿lo veis? Entonces los planos no se pueden, los átomos dentro del plano no se pueden mover, pero los planos sí que se pueden mover, pueden girar unos respecto a otros a través del carbono alfa. Y esto es lo que permite una gran adaptabilidad en el espacio de las cadenas polipeptídicas. Además, aquí podemos ver cómo el extremo amino terminal es el que queda hacia la izquierda, porque si seguimos remontando la cadena llegaremos a un aminoácido cuyo grupo amino está libre, y hacia este otro lado de la derecha estaría el extremo carboxilo terminal, que tendría un grupo carboxilo libre. Bueno, pues terminamos aquí este vídeo con las propiedades de los aminoácidos y me despido hasta la próxima clase flipada de biología. Espero que os haya gustado.